Continuamos con el estudio y lectura de la guía de la ODI para la vía de diligencia en la conducta empresarial responsable del 2018. Estamos viendo los anexos de la guía y nos van a compartir las preguntas relacionadas con el proceso de vía de diligencia. Vamos a leer cada una de las preguntas y van a estar asociadas a cada una de las etapas. En la etapa número 1, la idea es incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión. Diseñar, adoptar y divulgar una combinación de políticas en los ámbitos del hacer que articulen los compromisos de las empresas con los principios y normas contenidos en las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, así como sus planes para implementar la vía de diligencia. Esto será relevante para las operaciones propias de la empresa, su cadena de suministro y otras relaciones y o vínculos comerciales, que incluyen las políticas en materia de conducta empresarial responsable. Como se señala en la guía, las políticas en materia del hacer de la empresa incluirán compromisos sobre asuntos contenidos en las líneas directrices y abordarán con mayor detalle los compromisos con respecto a los riesgos más importantes de la empresa. Para una empresa también podría ser útil utilizar políticas en materia de ser para explicar cómo establece prioridades en el contexto de su debida diligencia en relación con la SER, es decir, por qué algunos riesgos son considerados más relevantes que otros. Las políticas en materia de SER también pueden estipular la forma en que una empresa implementará sus responsabilidades, abordará la debida diligencia, el compromiso con las partes interesadas y la reparación. En este sentido, también puede describir las expectativas de la empresa al implementar su política en materia de ser con respecto a los trabajadores, incluidos sus empleados, trabajadores temporales y otros que realicen trabajos para ella y sus relaciones y o vínculos comerciales. Las políticas en materia de ser de la empresa pueden adaptarse a contextos u operaciones locales. Por ejemplo, la filial de una gran empresa multinacional que opera en un país con riesgos laborales específicos podría adaptar la política en materia de ser de su matriz para abordar estos problemas específicos del contexto. ¿En qué experiencia se puede basar el desarrollo de políticas en materia de ser? Ya existen modelos sólidos de políticas para muchos sectores en el contexto de iniciativas sectoriales o intersectoriales. La empresa puede elegir adoptar o desarrollar esos modelos siempre que cumplan con las recomendaciones de la sección 2, apartado 1.1 de la guía y sean apropiados para el sector, o la situación geográfica de la empresa. La OCDE tiene un modelo de política sobre cadenas de suministro para una cadena mundial de suministro de minerales responsables en áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo, y un modelo de política empresarial para cadenas de suministro responsable en el sector agrícola. Esto también nos interesa revisarlo aquí. Listo. Continuemos entonces con la lectura de las preguntas. La participación y consulta con las partes interesadas relevantes podría ser útil en el contexto de la política en materia de ser. Esto puede ser particularmente importante en contextos en los que todavía no existen modelos de política sólidos. Las orientaciones de las organizaciones de empleadores, asociaciones sindicales, ONG relevantes o iniciativas intersectoriales también podrían ser útiles para elaborar estrategias de política. Involucrar a las unidades relevantes de una empresa en el desarrollo de políticas puede ayudar a identificar estrategias realistas
y eficientes para la implementación de una política. Tratar de incorporar en los organismos, en los órganos de supervisión de la empresa las políticas frente a los ámbitos del hacer. Incorporar las políticas de la empresa frente a los ámbitos del hacer a los sistemas de gestión, de forma que se implementen como parte de los procesos habituales de la empresa, teniendo en cuenta la posible independencia, autonomía y estructura legal de estos organismos que puedan prever las leyes y normativas nacionales. La pregunta 16 sería: ¿qué equipos o unidades de riesgo de negocio serán relevantes para desarrollar y alinear los objetivos con las políticas en materia del hacer de la empresa? La alienación entre equipos y unidades de negocios en la práctica dependerá en gran medida de las características específicas de la empresa, como por ejemplo la naturaleza de sus actividades, su tamaño, la naturaleza de los riesgos específicos que enfrentan. Las empresas deberán tener en cuenta qué unidades de sus operaciones comerciales podrían afectar al cumplimiento de sus políticas en materia de ser, para identificar cuáles deben considerarse en la alineación de objetivos. Entre ellas se encontrarán aquellas que tomen decisiones de alto nivel respecto de la empresa, por ejemplo los directorios y la alta gerencia. Los responsables del cumplimiento, por ejemplo los departamentos legales de cumplimiento de recursos humanos, medio ambiente y de gestión sobre el terreno. Aquellas que toman decisiones sobre nuevas relaciones o vínculos comerciales, como por ejemplo los departamentos de adquisiciones, los departamentos de compras, los departamentos de venta, los gerentes de fondos de inversión. Aquellos a cargo del desarrollo de la supervisión de productos y operaciones vinculados al riesgo, como por ejemplo los diseñadores de productos, los coordinadores operativos y los técnicos. Los responsables de la venta y comercialización de productos o servicios. Las unidades también pueden participar en la ejecución de las acciones de la estrategia de diligencia, como por ejemplo desarrollar políticas en materia de ser e implementar sistemas de gestión o identificar, prevenir y mitigar los impactos. Dependiendo de la estructura de la empresa, también será importante asegurar la alineación entre los órganos subsidiarios, franquicias u oficinas locales con los compromisos y procesos principales, aunque estos organismos pueden adaptar sus políticas en materia de ser al contexto local. Aquí ya vemos como una tabla con los posibles departamentos y funciones relevantes para implementar la debida diligencia. Departamento de sostenibilidad, representantes sindicales, operaciones, producción. Departamento legal ya es todo el tema de cumplimiento de la legislación, empleo y relaciones laborales, lucha contra el cohecho y la corrupción, derechos humanos, protección de los consumidores, divulgación de la información, contratación de relaciones y o vínculos comerciales. Cumplimiento, ética, integridad, adquisiciones, cadena de suministro, relaciones y o vínculos comerciales, ventas y comercialización, desarrollo de la comunidad, asuntos externos, presentación de información, gestión de riesgos, están todos los ámbitos, auditoría en todos los ámbitos, alta dirección está en todos los ámbitos, directorio propietarios en todos los ámbitos. La lista no es exhaustiva de ámbitos recogidos en las líneas directrices, que pueden ser particularmente relevantes para el departamento o función a considerar en el desempeño de su función, en la debida diligencia o en la aportación de su experiencia. ¿Cuáles son las diferencias entre las funciones de la alta dirección y la gerencia para garantizar la incorporación del hacer? La alta dirección o las juntas directivas participarán generalmente en la aprobación de las políticas del hacer. También podrían participar en la toma de decisiones sobre una estrategia comercial que podría tener implicaciones frente al hacer.
Además, podría intervenir en aquellos casos en los que las políticas sobre el hacer no estén siendo implementadas y solicitar que la gerencia tome medidas. Podría ser útil designar miembros de la alta dirección con experiencia y responsabilidad en los ámbitos del hacer y respecto a los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Reconocen que una responsabilidad importante del directorio de una empresa pública es supervisar el sistema de gestión de riesgos y los sistemas diseñados para garantizar que la empresa cumpla con la legislación, incluidas las leyes tributarias, de la competencia, laborales, medioambientales, de igualdad de oportunidades, anticorrupción y de salud y seguridad. La gerencia, por otra parte, será responsable de desarrollar una estrategia para garantizar que se implemente la política en materia de SER. Si bien la función de la alta dirección y de la gerencia es distinta, en la práctica la persona de alta gerencia puede formar parte de la alta dirección de las empresas y por ende desempeñar una doble función. Incorporar las expectativas y políticas sobre el hacer en las relaciones con los proveedores y otras relaciones y vínculos comerciales. ¿Cómo se puede incorporar las expectativas en materia del hacer en las relaciones o vínculos comerciales? Además de articular las expectativas sobre relaciones o vínculos comerciales en las políticas sobre el hacer de la empresa, se pueden tomar medidas adicionales para garantizar que las expectativas en materia de ser sean incorporadas a las relaciones y vínculos comerciales. Por ejemplo, se señala en la guía las expectativas sobre las nuevas relaciones o vínculos comerciales se pueden comunicar y concertar mediante acuerdos o documentación formal, como por ejemplo a través de códigos de conducta de proveedores, contratos de empresas conjuntas, joint venture, cartas complementarias o entidades participadas. Entre estos acuerdos o documentos se pueden incluir expectativas de que las relaciones o vínculos comerciales cumplan con las líneas y con la guía o normas armonizadas, expectativas sobre transparencia, seguimiento y presentación de información por parte de las relaciones o vínculos comerciales, especificaciones acerca de la forma en la que se espera que las relaciones y vínculos comerciales de la empresa traspasen los requisitos a sus propias relaciones comerciales a través de la cadena de suministro, cadena de valor, motivos para rescindir el contrato debido al incumplimiento de las expectativas con respecto a las líneas. Los departamentos encargados de la toma de decisiones sobre nuevas relaciones o vínculos comerciales pueden considerar los criterios sobre el hacer antes de establecer una nueva relación comercial. Esto se puede lograr ante la aplicación de procesos de precalificación, criterios de licitación o criterios de selección que tengan en cuenta los ámbitos del hacer. En muchos casos, una relación o vínculo comercial, por ejemplo, un proveedor podría tener muchos clientes y podrá ofrecer servicios y productos a más de un sector industrial. Con esto en mente, en algunos casos podría resultar poco práctico o oneroso para una empresa imponer sus expectativas sobre las relaciones comerciales y o con proveedores sin tener en cuenta las expectativas contradictorias que existen o podrían existir sobre la relación comercial por parte de sus otras relaciones clientes. Las empresas podrían abordar este desafío mediante la alineación con las normas internacionales y sectoriales con respecto a las expectativas de debida diligencia en la cadena de suministro, la colaboración con otros actores del sector sobre las expectativas comunes de las relaciones y vínculos comerciales, también mediante políticas en materia de ser y marcos de denuncia comunes, el diálogo con las relaciones y vínculos comerciales sobre cómo reducir y simplificar las exigencias contradictorias entre sus clientes y especificar iniciativas políticas o programas adicionales para el reconocimiento mutuo. Bueno, ya pasamos a la segunda etapa de las preguntas asociadas a identificar y evaluar los impactos negativos, reales y o potenciales asociados a las actividades, productos o servicios de la empresa. Para esto nos proponen llevar a cabo un ejercicio amplio de delimitación
para identificar todas las áreas de la empresa en sus actividades y relaciones, incluidas sus cadenas de suministro, en las que sea más probable que existan riesgos en los ámbitos del hacer y estos sean más relevantes. Se entiende por delimitación, ¿qué se entiende por delimitación y qué amplitud debe tener el ejercicio de delimitación de una empresa? La delimitación se refiere al proceso inicial de identificación de áreas generales de riesgo significativo en las actividades de la empresa. Por ejemplo, actividades y líneas de producto y sus relaciones o vínculos comerciales, incluidas todas las etapas de la cadena de suministro o de la cadena de valor. La delimitación debe ser amplia y servir como un ejercicio inicial que permita la priorización. La evaluación, conforme a la sección 2, apartado 2, por otro lado, se refiere a un proceso más profundo que busca identificar y evaluar los riesgos que se han priorizado en relación con una actividad o relación comercial específica. La forma en la que se realiza el ejercicio de delimitación en la práctica, particularmente con respecto a la exploración de los riesgos en las relaciones o vínculos comerciales, variará según las características de una empresa. Por ejemplo, un inversionista institucional puede recurrir a servicios de investigación de mercado y otras fuentes externas, informes de la sociedad civil, medios de comunicación, etc., para explorar y delimitar los riesgos de su cartera de inversiones, mientras que un minorista puede realizar un esquema de la estructura de su cadena de suministro e identificar áreas generales de riesgo en función de factores específicos de la situación geográfica, del sector, del producto de la empresa. No obstante, si se llama la atención a la empresa, por ejemplo, mediante informes, compromisos de las partes interesadas y mecanismo de reclamación sobre que una línea de productos o subcampo o subcomponente está asociado con ciertos riesgos, es importante tener en cuenta esta información junto con otras recopiladas durante el ejercicio de delimitación. En donde encaja el mapeo de la cadena de suministro dentro del proceso de delimitación y evaluación. Durante el proceso inicial de delimitación será importante que las empresas realicen un esquema de sus actividades generales y de la estructura de su cadena de suministro para identificar las actividades, situaciones geográficas, productos, relaciones o vínculos comerciales de mayor riesgo. A medida que la empresa se centra en estas áreas de mayor riesgo, puede realizar un esquema más detallado de sus relaciones y o vínculos comerciales individuales reales con el fin de identificar relaciones específicas para una evaluación posterior. Por ejemplo, una empresa automotriz puede identificar durante su ejercicio de limitación que es probable que sus baterías contengan riesgos más significativos que sus otros componentes, según la información conocida sobre el sector. En ese punto es poco probable que la empresa cuente con información detallada sobre sus proveedores específicos y países de origen para comenzar una evaluación detallada de su cadena de suministro de baterías. Más bien, primero tendría que reunir información adicional sobre dónde se fabrican realmente sus baterías, trazando un esquema de las etapas de mayor riesgo en la cadena de suministro de estos productos, los probables países de origen de los materiales de la fábrica, así como la calidad y la naturaleza de la debida diligencia llevada a cabo por sus proveedores de alto riesgo. Solo entonces la empresa podrá avanzar en una priorización de las relaciones y vínculos comerciales individuales para llevar a cabo una evaluación y unas medidas más en profundidad. Por ejemplo, después de analizar sus líneas de productos, una empresa que opera en el sector de calzado puede identificar que su calzado de cuero está asociado con riesgos significativos a la luz de riesgos laborales y medioambientales relacionados con el proceso de curtido. La empresa realizaría un esquema de delimitación de las relaciones y o vínculos comerciales específicos, por ejemplo, las curtiembres,
vinculados a la producción de sus productos de cuero con el objetivo de priorizar a los proveedores individuales que operen en situaciones geográficas de mayor riesgo para realizar una evaluación más en profundidad. ¿Qué se entiende por riesgos del sector, del producto, geográficos y de la empresa? Considerar los riesgos del sector, los riesgos del producto, los riesgos geográficos y los factores de riesgo de la empresa puede ser útil para evaluar los riesgos de las actividades de una empresa y en sus relaciones y o vínculos comerciales. Estos factores de riesgo están determinados por los impactos pasados o por los problemas emergentes. Riesgos sectoriales son riesgos extendidos en un sector a nivel mundial como resultado de las características del sector, la seguridad en el trabajo y los bajos salarios. Los riesgos de producto son riesgos relacionados con insumos o procesos de producción utilizados en el desarrollo o uso de productos específicos. Por ejemplo, los productos de prendas de vestir con cuentas o bordados tienen un mayor riesgo de empleo informal y trabajo precario, y los teléfonos y computadores pueden contener componentes con riesgo de ser extraídos en áreas de conflicto. Riesgos geográficos son las condiciones en un país concreto que pueden hacer que los riesgos del sector sean más probables. Los factores de riesgo geográfico pueden clasificarse generalmente en aquellos relacionados con el marco regulatorio, por ejemplo, la alineación con convenciones internacionales, la gobernanza, por ejemplo, la capacidad de las inspecciones, el Estado de Derecho y el nivel de corrupción, el contexto socioeconómico, por ejemplo, índices de pobreza y educación, vulnerabilidad y discriminación de poblaciones específicas, y el contexto político, por ejemplo, la presencia de conflictos. Riesgos de la empresa se entiende como los riesgos asociados con una empresa concreta. Entre ellos se encuentra una gestión débil, la historia de conducta deficiente en relación con el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales, las normas anticorrupción y las normas ambientales, o la falta de cultura en el entorno del hacer. En torno al hacer. Ejemplos de fuentes de información para la investigación documental. La mayoría de los riesgos del sector y del producto, así como las situaciones de países específicos, son por lo general bastante conocidos o se conocen con facilidad a partir de la información que se encuentra disponible. Por ejemplo, los impactos peligrosos frente al medio ambiente y la salud de los procesos productivos técnicos son en general suficientemente conocidos dentro de los sectores. Los informes proporcionados por organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, agencias gubernamentales, sindicatos, asociaciones gremiales y empresariales pueden ofrecer información valiosa durante todo el proceso de debida diligencia, pero especialmente durante la fase inicial de delimitación. Los artículos en medios de comunicación también pueden ofrecer una noción de la situación social y política local, regional y nacional. Es importante que las empresas evalúen la exactitud y la fiabilidad de los recursos en los que se basan para obtener la información sobre los riesgos. Esto es especialmente cierto para las fuentes heredadas, como son las evaluaciones de referencia previas y las investigaciones realizadas por los socios, empresas adquiridas o empresas homólogas y otras fuentes secundarias. Esto se puede lograr a través de la triangulación de la información para compararla con otras fuentes, considerando la naturaleza y la fuente de la información, la fecha de publicación, y consultando con terceros como organizaciones de la sociedad civil sobre cuestiones en las que surjan dudas. Sin embargo, la información presentada en informes externos no necesita ser verificada completamente para que una empresa la use como punto de partida de su investigación. Bueno, aquí vemos ya unos ejemplos de fuentes primarias. Serían contratos, licencias, normativa, legislación relevante,
estudios de referencia, evaluaciones de impacto. Estas se hacen por otras partes o durante las primeras fases del proyecto, datos producidos por organismos gubernamentales, sobre el empleo, sobre niveles de pobreza, estándares de salud y educación, salario, condiciones laborales y seguridad y salud en el trabajo, datos de censos, datos sobre ingresos y tasas de pobreza. Este puede ser un dato no fiable en algunos contextos de economías en desarrollo, cartografía del territorio y otras informaciones sobre el proyecto o actividad, indicadores claves recopilados a través de mapas de sistemas de información geográfica y otras fuentes, otros materiales existentes o información heredada en el caso de adquisiciones si se puede obtener, reclamaciones de la comunidad local y registros de demandas. Fuentes secundarias serían estudios o índices elaborados por académicos, por agencias, por gobiernos o organismos sectoriales, estudios e informes de organizaciones intergubernamentales, instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, estudios de índice de desarrollos por ONGs, organizaciones sindicales, sectoriales, nacionales o internacionales. Información sobre inversión comunitaria o programas de desarrollo relacionados con otros proyectos del sector en el área o región. Estudios realizados por comunidades, por ejemplo los pueblos indígenas o sus organizaciones representativas, sobre temas claves que pueden ser relevantes para el desarrollo del proyecto. Informes disponibles preparados por otras empresas que operan en el área local o región. ¿Cómo podrían abordarse los déficits de información? Ciertas estrategias pueden ser útiles para abordar los déficits de información sobre riesgos vinculados a las actividades de la empresa y sus relaciones o vínculos comerciales, teniendo en cuenta las circunstancias relevantes y las limitaciones reales. Por ejemplo, se pueden establecer mecanismos de reclamación y otras plataformas de monitoreo, por ejemplo, comités nacionales de monitoreo para alertar a las empresas sobre los impactos negativos reales o potenciales que pueden no haber identificado. La información o las reclamaciones sobre los impactos negativos reales o potenciales no tienen que verificarse por completo para desencadenar una evaluación más en profundidad. Las empresas pueden interactuar con partes interesadas y expertos claves para comprender mejor los riesgos sectoriales, geográficos o del producto, por ejemplo, a través de mesas redondas. Comenzando con las situaciones significativas de riesgo identificadas con anterioridad, haciendo pues el ejercicio de delimitación, realizar evaluaciones reiterativas y cada vez más en profundidad de las actividades de los proveedores y otras relaciones o vínculos comerciales que se han priorizado con el objetivo de identificar y evaluar los impactos negativos reales y potenciales en los ámbitos del hacer. ¿Cómo puede una empresa evaluar los riesgos de impactos negativos en sus actividades? En muchos casos las empresas ya realizaron autoevaluaciones o auditorías o inspecciones externas sobre riesgos claves en su sector y en algunos contextos dichas evaluaciones están reguladas por la legislación nacional. Por ejemplo, las inspecciones del trabajo, las inspecciones ambientales requeridas para la concesión de permisos, las evaluaciones de impacto ambiental, los sistemas de gestión de cumplimiento, anticorrupción, los procesos de conocimiento de su contraparte, las auditorías financieras, las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y los procesos de concesión de licencias de productos son ejemplos de evaluaciones habituales de riesgos que una empresa ya puede estar realizando o en los que ya pueden estar cooperando con las autoridades competentes. Las empresas pueden modificar o complementar las evaluaciones existentes para reflejar las normas internacionales y las recomendaciones sobre el hacer. Además de las evaluaciones estándares que una empresa puede estar ya realizando, podría ser necesario efectuar evaluaciones internas adicionales
para comprender los riesgos potenciales o los impactos negativos reales con respecto a las actividades de una empresa, a fin de asegurar la alineación con las expectativas en materia de ser contenidas en las líneas directrices. Por ejemplo, una empresa puede encargar una revisión externa de la implementación de sus políticas de discriminación y acoso sexual. Por ejemplo, una filial puede realizar evaluaciones de impacto ambiental relacionadas con sus actividades y compartirlas con la empresa matriz. ¿Cómo puede una empresa establecer prioridades de evaluación entre sus actividades o relaciones o vínculos comerciales? Muchas empresas, especialmente las más grandes, no podrán evaluar los impactos negativos reales o potenciales en todas las operaciones y relaciones o vínculos comerciales. Las empresas pueden establecer prioridades de evaluación entre sus actividades o relaciones comerciales donde el riesgo de impacto negativo sea más significativo. En consecuencia, entre las consideraciones para delimitar lo anterior se incluyen si la actividad o las actividades de la relación o vínculo comercial se dan en un país con mayor riesgo, por ejemplo, la presencia de conflictos, presencia de grupos vulnerables, un Estado de Derecho débil, altos índices de corrupción, si la actividad o la relación o vínculo comercial implica una actividad o proceso de producción de mayor riesgo, caracterizado por un alto nivel de empleo informal, uso de productos químicos peligrosos, uso de maquinaria pesada, etc. Si los riesgos se identificaron en una evaluación previa. Es importante destacar que las relaciones y o vínculos comerciales se clasifican como de alto riesgo si se les da prioridad para una evaluación adicional en función de su perfil de riesgo y no de su solidez, de su relación directa o con la empresa. Por ejemplo, una empresa de electrónica puede clasificar como de alto riesgo a las empresas en las que se abastece y que operan en la extracción de minerales en regiones afectadas por conflictos y de alto riesgo pese a que la empresa de electrónica no tenga relaciones contractuales directas con estas relaciones o vínculos comerciales. En ocasiones puede ser necesario realizar una nueva priorización de las relaciones o vínculos comerciales de alto riesgo. En estos casos, con el fin de evaluar todas las relaciones o vínculos comerciales de alto riesgo existente, la empresa puede dar prioridad a las evaluaciones de las relaciones comerciales de alto riesgo más significativo en términos del porcentaje de productos de los que se abastece la empresa y o países en términos de porcentaje de abastecimiento. ¿Cómo puede una empresa realizar una evaluación de las relaciones o vínculos comerciales a las que se ha dado prioridad durante su ejercicio de delimitación? Durante el ejercicio inicial de delimitación, la empresa identifica amplias categorías de riesgos vinculados a sus relaciones o vínculos comerciales. Las evaluaciones consisten en valoraciones más detalladas de los riesgos a los que da prioridad y que se derivan de su ejercicio de delimitación. Entre los ejemplos de tipos de evaluaciones que incluyen, entre otras, las autoevaluaciones de los proveedores, las inspecciones sobre el terreno y las auditorías. El tipo de evaluación que emplea la empresa se adaptará a la naturaleza del riesgo. Por ejemplo, las inspecciones in situ pueden ser apropiadas para evaluar los riesgos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo, la seguridad de los productos y el desempeño ambiental, entre otros riesgos. Las revisiones documentales pueden ser apropiadas cuando se revisa el cumplimiento de la empresa con respecto a la normatividad de información financiera. Las entrevistas con los trabajadores y las conversaciones en grupos focales de discusión pueden ser apropiadas para evaluar los riesgos laborales y sobre los derechos humanos, particularmente en relación con aquellos riesgos que son sensibles y que generalmente no están documentados, en atención a que los trabajadores podrían no sentirse cómodos compartiendo respuestas honestas con la gerencia. Las entrevistas o las conversaciones en grupos locales de discusión en algunos casos pueden ser realizadas por terceros de confianza.
El compromiso con las partes interesadas y las consultas con las organizaciones relevantes de la sociedad civil pueden ser apropiadas a la hora de evaluar los impactos negativos de las actividades de la empresa en las comunidades locales. ¿Qué puede abarcar la evaluación de las relaciones o vínculos comerciales y quién debe realizar estas evaluaciones? Para la mayoría de los tipos de riesgo, la evaluación abarcaría lo siguiente: impactos negativos reales o riesgos de impactos causados por la relación comercial o a los que ha contribuido, como por ejemplo manejo inseguro de productos químicos o pago de sobornos a funcionarios, incluidos los relacionados con proyectos o actividades futuras. La capacidad y disposición de la relación comercial para llevar a cabo la debida diligencia. La adecuación de la debida diligencia realizada, incluidas las medidas que la empresa o su relación comercial está implementando para prevenir y mitigar los impactos negativos, como por ejemplo las políticas, sistemas de gestión de cumplimiento, evaluaciones de subproveedores, actualización de instalaciones y acceso a mecanismos de reclamación. Es útil que quienes realizan las evaluaciones demuestren las siguientes competencias: experiencia de los riesgos relevantes que la empresa esté evaluando, como por ejemplo derechos humanos, salud, seguridad y corrupción, incluyendo conocer la mejor metodología para identificar los impactos negativos reales y potenciales dentro del contexto local, conocimiento de las normas internacionales y nacionales relacionadas con el impacto negativo, capacidad para realizar la evaluación dentro del contexto local, por ejemplo, habilidades lingüísticas. Listo. No es probable que una persona tenga las competencias anteriores en todas las áreas de riesgo y en todos los contextos. A la luz de este desafío, las evaluaciones pueden ser realizadas por equipos que reúnan todas las competencias mencionadas anteriormente. ¿Cómo evaluar las relaciones y o vínculos comerciales? Se anima a las empresas a que realicen evaluaciones de las relaciones y o vínculos comerciales de alto riesgo existentes, es decir, aquellos que impliquen situaciones geográficas, productos o servicios que se hayan identificado como de alto riesgo de impactos negativos que aún no se hayan evaluado. Antes de establecer nuevas relaciones y o vínculos comerciales de primer nivel considerados en el de alto riesgo, y cuando sea probable que el contexto de las relaciones y o vínculos comerciales de alto riesgo haya cambiado. En algunos casos, los riesgos de impacto negativo son tan frecuentes en una región concreta que la evaluación de las relaciones y o vínculos comerciales individuales no producirá ninguna información nueva. En este caso, la empresa puede optar por centrarse de inmediato en la prevención y mitigación de los impactos negativos. Una empresa puede tener conocimiento de que el acoso sexual es generalizado en una zona de procesamiento para la exportación, sabiendo lo difícil que es identificar incidentes específicos de acoso sexual.
La empresa puede optar por no realizar primero una evaluación de los proveedores, sino alentarles a que realicen actividades para prevenir el acoso sexual, como por ejemplo capacitación de la gerencia. En algunos casos es posible que ya existan evaluaciones fiables de las relaciones y o vínculos comerciales cuando estén disponibles. Se alienta a las empresas a que revisen sus resultados y después concentren sus esfuerzos en prevenir o mitigar los impactos negativos identificados y en monitorear el progreso. ¿Pueden las empresas evaluar las relaciones comerciales cuando no hay vínculos contractuales? Existen varias herramientas y estrategias para evaluar las relaciones comerciales de alto riesgo cuando una empresa no tiene un vínculo contractual para ayudar a superar los desafíos de visibilidad e influencia. Por ejemplo, para mejorar la visibilidad, las empresas pueden solicitar a sus relaciones o vínculos comerciales que hagan pública la información necesaria para que la empresa evalúe los riesgos relacionados con sus proveedores y relaciones o vínculos comerciales, como por ejemplo información relacionada con los subproveedores y subcontratistas o el país de origen. Esto sí va en las medidas. Las empresas pueden crear y utilizar planillas de informes comunes dentro del sector para reducir la carga indebida sobre las relaciones comerciales. Usar un esquema existente de trazabilidad o de cadena de custodia para obtener visibilidad sobre sus relaciones o vínculos comerciales en la cadena de suministro. Esto es más relevante para las empresas orientadas a productos con cadenas de suministro físicas. Cuando sea posible, para evaluar las relaciones o vínculos comerciales más alejados en la cadena de suministro, para buscar impacto negativo, las empresas pueden utilizar evaluaciones fiables existentes de las relaciones o vínculos comerciales más alejados en la cadena de suministro, como son las evaluaciones compartidas a través de una iniciativa de colaboración o transmitidas a través de la divulgación de información en cascada o de las disposiciones de flujo descendente en acuerdos o contratos escritos. La trazabilidad es el proceso mediante el cual las empresas hacen un seguimiento de los materiales y productos a lo largo de la cadena de suministro. La divulgación de información en cascada se refiere a cuando una empresa divulga información a sus compradores intermedios, que luego la traspasan a sus propios compradores. Una disposición de flujo descendente es una disposición que se incluye en un contrato general y que se incorpora a contratos con niveles inferiores. Si no existen evaluaciones fiables a través de la información recopilada por la vía de informes en cascada, disposiciones de flujo descendente, trazabilidad, se pueden identificar las relaciones o vínculos comerciales compartidos con otros actores del sector para realizar o encargar evaluaciones de las relaciones comerciales comunes. Evaluar el proceso de debida diligencia en las relaciones o vínculos comerciales que operan en los puntos de control de su cadena de suministro. El recuadro 5 nos habla del involucramiento con las relaciones comerciales que operan en los puntos de control de la cadena de suministro. Las empresas pueden identificar los puntos de control, a veces denominados cuellos de botellas, teniendo en cuenta puntos claves de transformación en la cadena de suministro donde puede añadirse o perderse la información de trazabilidad sobre la cadena de custodia. El número de actores, por ejemplo, donde hay relativamente pocas empresas que procesan o controlan la mayoría de los insumos que pasan por la cadena de suministro. El punto de influencia más alto de las empresas hacia el final de la cadena de suministro, los puntos donde ya existen mecanismos y programas de auditoría para aprovechar estos sistemas y evitar la duplicación,
Es probable que las empresas puntos de control tengan una mayor visibilidad o influencia sobre sus proveedores y relaciones comerciales en la cadena de suministro que las empresas más cercanas a los consumidores o usuarios finales. Llevar a cabo un proceso de debida diligencia en las empresas puntos de control para determinar si a su vez están llevando a cabo un proceso de debida diligencia en línea con esta guía ofrece cierta seguridad de que se han identificado, prevenido y mitigado los riesgos de impacto negativo directamente relacionados con los proveedores. La identificación y la relación con los puntos de control se pueden llevar a cabo a través de la inclusión de requisitos de identificación de puntos de control de manera confidencial en los contratos con el proveedor y las relaciones comerciales y solicitando a los proveedores de relaciones comerciales que se abstengan de las empresas, que se abastezcan de las empresas del punto de control que cumplan con las expectativas de esta guía mediante el uso de sistemas de intercambio de información confidencial sobre los proveedores o mediante mecanismos a nivel de sector para divulgar información a las partes interesadas que estén mucho más arriba en la cadena de suministro. Evaluar la participación de la empresa en los impactos negativos reales o potenciales identificados para determinar las respuestas apropiadas. Específicamente evaluar si la empresa ha causado o podría causar el impacto negativo, B contribuyó o podría contribuir al impacto negativo, o si C el impacto negativo está o estaría directamente vinculado a sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial. ¿Qué se entiende por impactos negativos causados? A los que contribuye la empresa o está directamente vinculados a sus actividades, productos o servicios en virtud de una actividad comercial. Una empresa causa un impacto negativo si las actividades de la empresa por sí mismas son suficientes para producir el impacto negativo. Por ejemplo, si una empresa discrimina a las mujeres o a las minorías raciales en sus prácticas de contratación o si paga un soborno a un funcionario público extranjero. Una empresa contribuye a causar un impacto negativo si sus actividades en combinación con las actividades de otras partes causan el impacto o si las actividades de la empresa causan, facilitan o incentivan a la otra parte para que cause el impacto negativo. La contribución debe ser sustancial, lo que significa que no incluye contribuciones menores o triviales. La naturaleza sustancial de la contribución y el conocimiento de que las acciones de la empresa pueden haber causado, facilitado o incentivado a otra parte para que cause un impacto negativo puede implicar la consideración de múltiples factores como los siguientes. La medida en que una empresa puede incentivar o motivar un impacto negativo por parte de otro actor, es decir, el grado en que la actividad aumentó el riesgo de que se produzca el impacto, la medida en que una empresa podría o debería haber tenido conocimiento del impacto negativo o posibilidad de impacto negativo, es decir, el grado de previsibilidad, el grado en que alguna de las actividades de la empresa mitigó realmente el impacto negativo o disminuyó el riesgo de que se produjera el impacto. La mera existencia de una relación comercial o de actividades que creen las condiciones generales que posibilitan la ocurrencia de impactos negativos no representa necesariamente una relación de contribución. La actividad en cuestión debería aumentar sustancialmente el riesgo de impacto negativo. Por ejemplo, consideremos una minorista
que fija un plazo de entrega muy corto para la entrega del producto, a pesar de saber por productos similares en el pasado que el tiempo de producción no es factible y que restringe el uso de la subcontratación previamente autorizada. La acción de establecer un plazo de entrega más corto de lo posible y restringir el uso de la subcontratación aumenta el riesgo de horas extraordinarias excesivas para el fabricante. El grado de previsibilidad del impacto puede ser alto porque el minorista sabía que los tiempos de entrega de productos similares anteriores no eran factibles y que los tiempos de entrega cortos generalmente resultan en horas extras excesivas en el sector. Si no se tomaron medidas de mitigación para reducir el riesgo de que se produjera el impacto, el minorista puede contribuir a las horas extraordinarias excesivas para el fabricante. Por ejemplo, consideremos un inversionista de capital privado que interviene en una planta de acero. El inversionista pertenece al directorio de la planta de acero e interactúa de forma habitual con la gerencia. El inversionista vota en contra de instalar equipos costosos que aborden los escapes de la planta. Como resultado de no tratar los escapes, se contamina el agua potable de la comunidad local. Al animar a la gerencia del proyecto a que evite la instalación de tecnología que pueda prevenir o mitigar los impactos ambientales en las fuentes de agua, aumenta el riesgo de impactos negativos. El grado de previsibilidad puede ser alto si es comúnmente conocido entre los profesionales de la gestión ambiental en la industria de acero que se requieren equipos de tratamiento de aguas para evitar la contaminación del agua potable. Si el inversionista hubiera llevado a cabo la debida diligencia y apoyado un plan de tratamiento alternativo para los escapes, el riesgo de contaminación del suministro de agua y la previsibilidad de ese impacto habría sido menor, alejando al inversionista de una relación de contribución. Vinculación directa. La vinculación se define por la relación entre el impacto negativo y los productos, servicios o actividades de la empresa a través de otra parte, es decir, una relación comercial. La vinculación directa no se define por las relaciones contractuales directas, como por ejemplo en el caso de abastecimiento directo. Por ejemplo, si una empresa se abastece de cobalto extraído mediante trabajo infantil y que luego se utiliza en sus productos, la empresa puede estar directamente relacionada con el impacto negativo, es decir, con el trabajo infantil. En este caso, la empresa en sí no causó ni contribuyó al impacto negativo, pero aún así puede haber un vínculo directo entre los productos de la empresa y el impacto negativo a través de sus relaciones o vínculos comerciales con las partes involucradas en su abastecimiento de cobalto, es decir, con la fundición del comerciante de minerales y la empresa minera que utiliza trabajo infantil. La relación de una empresa con el impacto negativo no es estática, puede cambiar, por ejemplo, a medida que las situaciones evolucionan y dependiendo del grado en el que la debida diligencia y los pasos seguidos para afrontar los riesgos e impactos identificados disminuyan el riesgo de que ocurran los impactos. En general, es más probable que una empresa cause un impacto negativo en el contexto de las actividades asociadas a sus propias operaciones. Es más probable que una empresa esté directamente vinculada a los impactos negativos causados por las relaciones o vínculos comerciales. La contribución puede ocurrir en el contexto de la actividad relacionada con las operaciones de la empresa o en virtud de una relación comercial. Las características anteriores no pretenden anular ninguna cuestión en materia de responsabilidad legal. La legislación nacional puede tener estrategias o normas específicas para determinar la relación con respecto al impacto sobre la que se basa la responsabilidad legal. Por ejemplo, se considerará que las empresas declaradas culpables en actos criminales de cohecho
han causado, han contribuido al impacto en virtud de las leyes nacionales anticorrupción. ¿Por qué es importante la forma en la que una empresa está vinculada con los impactos negativos? La relación de una empresa con un impacto negativo, es decir, si la empresa causa o contribuye al mismo o si está directamente vinculada en virtud de una relación comercial, es una consideración importante ya que determina la forma en la que una empresa debe responder ante un impacto y si por ende existe la responsabilidad de reparar o colaborar en la reparación. ¿Cómo abordar los impactos? Vemos acá entonces un gráfico, mapa mental donde se ve el impacto negativo. Si es causado por la empresa hay que reparar el impacto real, detener o prevenir el impacto potencial. Si es causado por la empresa contribuye al impacto, hay que detener o prevenir la contribución y reparar el impacto negativo. Si la empresa contribuye al impacto, también debe utilizar su influencia para mitigar los impactos residuales en la mayor medida posible, cuando no sea posible detener, prevenir o reparar. Si está directamente vinculada a las actividades, productos o servicios de la empresa en virtud de una relación comercial, sin impacto negativo, lo que se debe hacer es utilizar la influencia para que la parte que causa el impacto negativo prevenga o mitigue el impacto. Muy importante ese cuadro, ahorita le tomo foto porque aquí no. Ah, bueno, espere, le quito de acá. No dejo copiado, sí. Listo. Bueno, ya llegamos a la tercera etapa, que es de detener, prevenir y mitigar los impactos negativos, que este ya es de los manejos, ¿cierto? Entonces, luego sigue hacer seguimiento, comunicar y reparar. A ver, aquí sí es importante. Nos va a decir que es importante detener las actividades que estén causando o contribuyendo a causar los impactos negativos en los ámbitos de la conducta empresarial responsable en función de la evaluación que haga la empresa de su participación en los impactos negativos. Desarrollar e implementar planes que sean adecuados para prevenir y mitigar los potenciales o futuros impactos negativos. ¿Cuál es la diferencia entre prevenir y mitigar? A ver, entonces nos van a decir, la prevención se refiere a las actividades que tienen por objetivo evitar que ocurra un impacto negativo en primer lugar, por ejemplo, que reduzca el riesgo de que ocurra un impacto negativo, mientras que la mitigación se refiere a actividades que reducen el impacto una vez que ocurre. La prevención es el objetivo principal de la debida diligencia. También mandémoslo para acá, muy importante. Por ejemplo, con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, la eliminación del peligro es el mejor medio para prevenir lesiones y enfermedades en un primer momento.
La instalación de procesos de tratamiento de aguas puede mitigar los impactos de la contaminación del agua al disminuir el nivel de vertidos en el agua. Por ejemplo, participar en áreas de alto riesgo en acciones colectivas de capacitación de las entidades locales para oponerse a la solicitud de pago de sobornos y mejorar la capacidad del gobierno local para monitorear y hacer cumplir las leyes contra el cohecho puede ayudar a prevenir el cohecho en el futuro. La cooperación con los procesos penales por cohecho y la debida diligencia y la debida denuncia de funcionarios que hayan solicitado sobornos pueden mitigar el impacto del soborno. ¿Cómo debe una empresa prevenir y mitigar los impactos reales o potenciales que pueda causar? En primer lugar, lo más importante, las empresas deben detener cualquier actividad que esté causando y contribuyendo a causar impactos negativos reales. Existen varias medidas que las empresas pueden adoptar para prevenir o mitigar futuros impactos en sus actividades. Por ejemplo, medidas de adaptación, modificación. En ocasiones puede ser necesaria la adaptación o modificación de algunos aspectos de las actividades, productos o servicios de una empresa para prevenir o mitigar los impactos. Por ejemplo, desviar un oleoducto para evitar posibles riesgos para la salud de las comunidades locales o cambiar los procesos de producción para evitar el uso de sustancias tóxicas. Mejoramiento de la instalación. Algunos impactos solo pueden prevenirse invirtiendo en mejoramiento de las instalaciones y equipos. Entre dichas inversiones se puede incluir iluminación, ventilación, acceso a salidas de incendio, maquinaria nueva, tecnología para controlar los impactos negativos, etc. Políticas. El desarrollo de políticas empresariales y protocolos de acompañamiento para su implementación puede ser en sí mismo un medio para evitar que se produzcan impactos. Por ejemplo, una política empresarial de no discriminación en el proceso de contratación y en los procesos que lo acompañan pueden ayudar a prevenir la discriminación. Capacitación. La capacitación efectiva de los trabajadores, empleados y directivos puede ayudar a prevenir que ocurran impactos negativos. La capacitación puede abarcar una amplia gama de temas, como por ejemplo, pero no limitados a políticas y protocolos de la empresa, leyes y obligaciones, manejo seguro de maquinaria, productos químicos, etc. Y la sensibilización sobre la forma de identificar los riesgos. Sistemas de alerta temprana implican la identificación de señales de advertencia o indicadores de riesgo, así como el desarrollo de procedimientos que la empresa debe seguir si se identifica el riesgo de causar o contribuir a causar un impacto negativo. Abordar los problemas sistémicos. Las empresas tienen la responsabilidad de abordar los impactos negativos que causen o los que contribuyan a causar, incluso cuando operen en contextos en que prevalezcan los problemas sistémicos. Si bien no es responsabilidad de las empresas resolver los problemas sistémicos en el ámbito social, las empresas pueden encontrarse con que enfrentan dichos desafíos, puede ser efectivo para prevenir o mitigar los impactos negativos. Bueno, abordar los problemas sistémicos. Los problemas sistémicos se refieren a problemas o desafíos que predominan en un contexto y están motivados por causas de fondo fuera del control inmediato de la empresa y que no obstante aumentan el riesgo de impactos negativos dentro de las actividades o de la cadena de suministro de la empresa. Los riesgos sistémicos pueden surgir de fallas en la gobernabilidad y la incapacidad de los gobiernos para cumplir con su deber de hacer cumplir las leyes y proteger los derechos humanos. Algunos ejemplos de problemas sistémicos son el acceso deficiente a la enseñanza y las altas tasas de pobreza, que pueden aumentar el riesgo de trabajo infantil, el soborno generalizado y corrupción en el gobierno, la discriminación sistemática de grupos minoritarios y de acoso y abuso generalizado de mujeres y niñas en la sociedad. Si bien las empresas no son responsables de la incapacidad de los gobiernos, la decisión de realizar actividades en contextos donde existan riesgos sistémicos aumentará la naturaleza y el alcance de la debida diligencia. Varias son las formas en que las empresas pueden tratar de abordar los riesgos relacionados con problemas sistémicos. Por ejemplo, las empresas pueden colaborar entre sectores. Los riesgos sistémicos
suelen afectar a muchos sectores dentro de un contexto determinado. Por ende, las empresas pueden optar por coordinarse y colaborar entre sectores para ampliar la eficacia de las medidas de prevención y mitigación. De este modo, el problema no se limita a pasar de un sector a otro. Involucrar al gobierno cuando existen límites legales y prácticos en contextos en los que el gobierno no cumple su deber de proteger, las empresas pueden usar su influencia en el gobierno, local o nacional, para incentivarlo a que se propicie el cambio, por ejemplo a través de la mejora del cumplimiento de las leyes y normativas o de la facilitación del hacer. El compromiso en este sentido puede incluir una serie de medidas como cartas abiertas al gobierno, la participación en iniciativas intersectoriales, la participación en negociaciones, etc. Las empresas también pueden interactuar con los gobiernos locales para alertarles a que fomenten la conducta empresarial responsable. Identificar las iniciativas existentes que sean eficaces. Para riesgos sectoriales comunes, las empresas pueden basarse en estrategias recomendadas de prevención y mitigación elaboradas por gobiernos, asociaciones sectoriales, iniciativas intersectoriales u homólogos del sector. La identificación de iniciativas existentes y de sus objetivos ayudará a la empresa a saber cómo utilizar las estrategias existentes de prevención y mitigación de riesgos sistémicos. Por ejemplo, la empresa puede basarse en los mecanismos de reclamación existentes dentro de la comunidad. Puede pasar mucho tiempo antes de que se puedan observar resultados tangibles de los esfuerzos por abordar los problemas sistémicos. Sin embargo, esto no debe aminorar ni desalentar las medidas para tratar de responder a los problemas sistémicos. No obstante, las empresas que operen en contextos con problemas sistémicos y que generen impactos negativos en sus actividades y su cadena de suministro deben estar preparadas para que su decisión y su justificación de permanecer sean transparentes y considerar si son capaces de continuar operando de manera responsable en dichos contextos durante el transcurso de los esfuerzos antes mencionados. En muchos casos se requerirán mayores esfuerzos para monitorear y prevenir los impactos negativos en sus actividades o sus cadenas de suministro, al mismo tiempo que se trata de abordar los problemas más sistémicos. Por ejemplo, en contextos en los que el trabajo infantil sea un riesgo sistémico, eliminar el trabajo infantil de un sector puede simplemente empujar a los niños a trabajar en otro. Por lo tanto, se recomienda estrategias intersectoriales. Bueno, sobre la base de la priorización realizada por la empresa, desarrollar e implementar planes para tratar de prevenir o mitigar los impactos negativos reales o potenciales en los ámbitos del hacer que estén directamente vinculados con las actividades, productos o servicios de la empresa a través de sus relaciones o vínculos comerciales.
¿Cómo puede una empresa tratar de prevenir y mitigar los impactos reales o potenciales directamente vinculados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación o vínculo comercial? La expectativa de que las empresas traten de prevenir o mitigar los impactos negativos directamente vinculados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial no pretende transferir la responsabilidad de la parte que causó o contribuyó a un impacto negativo hacia la empresa con la que mantiene una relación comercial. La responsabilidad por el impacto es de las partes que causan o contribuyen a los impactos. Sin embargo, si bien la empresa no puede abordar el impacto por sí sola, debe tratar de influir en su relación comercial para que prevenga o mitigue los impactos negativos. A este respecto, entre las medidas que se pueden adoptar para prevenir y mitigar los impactos negativos vinculados a una relación o vínculo comercial se incluyen modificar las operaciones o actividades comerciales para prevenir y mitigar los impactos negativos vinculados a las relaciones o productos comerciales de la empresa. Usar la influencia para generar cambios en las prácticas de la parte que esté causando los impactos negativos en la medida de lo posible. Apoyar a las relaciones y o vínculos comerciales en la prevención o mitigación de impactos negativos. Desvincularse de la relación comercial. Abordar los problemas sistémicos. ¿Cómo se puede, cómo puede una empresa modificar sus operaciones o actividades para prevenir y mitigar los impactos negativos vinculados a sus relaciones comerciales? Muchos de los sistemas de gestión que una empresa establece con arreglo a la sección 2, apartado 1.1 de la guía, pretenden prevenir y mitigar los impactos en su cadena de suministro, ya sea disminuyendo la probabilidad de entablar relaciones o vínculos comerciales de alto riesgo, en primer lugar, o aumentando su influencia con nuevos proveedores de relaciones comerciales. Estas medidas pueden estar relacionadas con el desarrollo de expectativas en materia de ser en las relaciones y o vínculos comerciales, como por ejemplo el establecimiento de criterios de precalificación o de licitación basados en las normas relativas al hacer. Entre las medidas adicionales que una empresa puede adoptar para prevenir y mitigar los impactos negativos vinculados a sus relaciones o vínculos comerciales se incluyen la adaptación o modificación de aspectos de sus actividades, productos o servicios. Por ejemplo, para evitar riesgos en el futuro, la decisión sobre si llevar un producto de la fase de diseño a la fase de desarrollo se realizará tras haber incorporado consideraciones de debida diligencia en el proceso de diseño y de producción mediante la consideración de los riesgos potenciales de un producto sobre la acera, así como otras características tales como la viabilidad, el costo y la demanda. ¿Cómo puede una empresa utilizar su influencia? Se considera que existe influencia cuando la empresa tiene la capacidad de modificar las prácticas negativas de la parte responsable del daño. La estrategia adecuada para usar la influencia depende del impacto en cuestión, el grado de influencia que la empresa posea con la relación comercial y otras características específicas en del sector o la naturaleza de la relación comercial. Las empresas también pueden buscar una combinación de estrategias para ejercer su influencia. Por ejemplo, el ejercicio de la influencia puede incluir, según sea el caso para el sector y la situación concreta, interactuar con la relación y o vínculo comercial para instarle a prevenir o mitigar los impactos a través de cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas o reuniones presenciales a nivel operativo, de alta gerencia o de dirección en las que se expresen opiniones sobre los ámbitos del hacer. Introducir expectativas en torno al hacer y la debida diligencia, especialmente en los contratos comerciales.
Vincular los incentivos comerciales como el compromiso con contratos a largo plazo y pedidos futuros con el desempeño en materia de ser. Para los inversionistas, asistir e intervenir en las en las juntas generales anuales para expresar sus puntos de vista y utilizar el derecho de voto sobre los ámbitos del hacer, solicitar información y colaborar con las empresas participadas para obtener información relevante y aclarar las expectativas. Interactuar con los reguladores y los responsables de la formulación de las políticas en los ámbitos del hacer, de modo que puedan efectuar cambios en las prácticas negativas de la parte que causa el daño. Comunicar la posibilidad de desvinculación si no se respetan las expectativas en torno al hacer, por ejemplo a través de las cláusulas contractuales, políticas empresariales y reuniones con la gerencia de la relación comercial. En ocasiones, una empresa puede enfrentar limitaciones en el uso de su influencia o puede no tener influencia por sí sola. ¿Cómo se puede abordar la falta de influencia? Cuando una empresa carece de influencia con sus relaciones y o vínculos comerciales, puede intentar aumentarla en la medida de lo posible. Por ejemplo, la empresa puede introducir las expectativas en materia de ser y debida diligencia a los contratos comerciales, establecer incentivos comerciales vinculados a los criterios del hacer, establecer relaciones a largo plazo con sus proveedores o relaciones comerciales. Las empresas que no tengan influencia con sus relaciones y o vínculos comerciales pueden aumentarla en la medida de lo posible informando de las expectativas comunes y realizando actividades colaborativas. Por ejemplo, las empresas que se abastezcan del mismo proveedor pueden elaborar y compartir un conjunto común de requisitos para el proveedor en materia de ser. De manera similar, las empresas que se abstengan del mismo proveedor pueden usar su influencia combinada para alentar a los proveedores que comparten a implementar medidas correctivas efectivas, con la debida consideración de la legislación sobre competencia. Las empresas dentro de un sector pueden trabajar a nivel sectorial o regional para identificar e involucrar a proveedores que operen en puntos de control comunes en la cadena de suministro del sector. Las empresas pueden unirse a iniciativas geográficas o de temas específicos que busquen prevenir y mitigar los impactos negativos en las áreas identificadas, como por ejemplo mesas redondas por países, productos o sectores, iniciativas intersectoriales y programas sobre el terreno. Los inversionistas minoritarios pueden escribir una carta conjunta a la empresa participada en la que indiquen las expectativas en materia de ser y alienten a la empresa a prevenir y mitigar los impactos según corresponda. Las líneas directrices también reconocen que existen límites prácticos en la capacidad de las empresas para impactar en el comportamiento de sus proveedores. Además, la legislación sobre el gobierno corporativo puede en algunos casos limitar la capacidad de una empresa para controlar o influir en el comportamiento de, por ejemplo, los accionistas y las sociedades participadas, los directorios y las empresas matrices y sus filiales, o las empresas conjuntas, joint ventures. El grado de influencia que una empresa tenga sobre la relación comercial que cause el impacto negativo es útil para utilizar qué puede hacer la empresa para persuadir a esa parte de que tome medidas. En cualquier caso, las empresas tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia y de ejercer efectivamente la influencia que puedan tener. ¿Cómo puede la empresa ayudar a una relación comercial a prevenir o mitigar los impactos negativos? Una empresa puede ayudar a sus relaciones o vínculos comerciales en la implementación de medidas con arreglo a la sección 3, apartado 3.2 de la guía. Por ejemplo, una empresa puede asociarse con proveedores de relaciones comerciales para elaborar e implementar planes de acción correlativos que estén limitados en el tiempo y orientados a resultados. Proporcionar orientación técnica a los proveedores de relaciones comerciales, por ejemplo, en forma de capacitación, actualización de sistemas de gestión, etc. Facilitar la participación de proveedores de relaciones comerciales en iniciativas sectoriales más amplias o iniciativas regionales para evitar impactos.
facilitar vínculos entre proveedores, relaciones comerciales con proveedores locales de servicios, facilitar el acceso a financiamiento a proveedores, relaciones comerciales para la implementación de planes de acción correctivos, como por ejemplo a través de financiamiento directo, préstamo a bajo interés, garantías de compras de suministros continuada y asistencia para el aseguramiento financiero. ¿Cómo puede abordar la empresa la desvinculación de una relación comercial? Como se indica en la guía, terminar con una relación comercial puede ser apropiado como último recurso tras varios intentos fallidos por prevenir o mitigar los impactos graves. Cuando los impactos negativos son irreparables, cuando no haya una expectativa razonable de cambio, cuando se identifican impactos o riesgos negativos graves y la parte que los causa no toma medidas inmediatas para prevenir o mitigar dichos. En muchos casos es necesario que exista una posibilidad real de desvinculación para que la influencia de la empresa sea efectiva. En estas situaciones las empresas también deben tener en cuenta y abordar los posibles impactos negativos de la decisión de desvincularse. Si una empresa determina que la desvinculación es la medida más adecuada, existe una serie de medidas que pueden adoptar para asegurar que su proceso de desvinculación sea responsable. Por ejemplo, la empresa debe cumplir con la legislación nacional, las normas internacionales del trabajo y los términos de los acuerdos de negociación colectiva. Puede articular por adelantado medidas progresivas para la desvinculación con la relación comercial. Puede proporcionar a la gerencia del sindicato, cuando exista, información detallada que respalde la decisión de desvincularse. Cuando sea factible, es importante que la notificación de la desvinculación se ofrezca con suficiente antelación a la relación comercial. En algunos casos puede que no sea factible o posible que una empresa termine una relación comercial. Por ejemplo, cuando los términos de la relación comercial estén dictados por contrato o por consideraciones prácticas, como por ejemplo una inversión en una cartera mancomunada. Cuando los clientes de un gestor de inversiones no estén de acuerdo con que la desvinculación sea apropiada o un contrato a plazo fijo. En los casos en los que se han identificado impactos negativos graves o cuando la empresa no considera factible la prevención o mitigación del impacto negativo, puede que no sea posible que la empresa notifique con suficiente antelación su relación comercial. Cuando el proveedor represente una relación comercial crucial, por ejemplo, un mineral raro esencial para el producto principal que solo esté disponible a través de un pequeño grupo de proveedores que operan en un contexto de alto riesgo. En estos casos se recomienda que las empresas informen de la situación internamente, continúen supervisando la relación comercial, por ejemplo mediante una base de datos de conocimiento, y revisen su decisión de continuar la relación comercial cuando cambien las circunstancias o como parte de la estrategia a largo plazo de la empresa para responder sistemáticamente a todos los impactos negativos. También podría ser de interés para la empresa explicar la decisión de no terminar la relación comercial y cómo ésta se alinea con sus políticas y prioridades, qué medidas se están tomando para intentar influir en la mitigación de los impactos y la forma en la que la relación comercial seguirá siendo monitoreada en el futuro. ¿Cómo puede una empresa tratar de prevenir y mitigar los impactos negativos asociados a las relaciones y vínculos comerciales con quienes no tienen una relación contractual? Existen varias formas en que una empresa puede intentar prevenir y mitigar los impactos negativos asociados a las relaciones o vínculos comerciales con las que no tienen una relación contractual. Por ejemplo, las empresas pueden solicitar a las relaciones comerciales o vínculos contractuales que dirijan sus actividades hacia relaciones comerciales que hayan sido precalificadas. Dirigir el abastecimiento u otras formas de actividades comerciales hacia relaciones o vínculos comerciales que operen en puntos de control de la cadena de suministro y que tengan procesos de debida diligencia fiables para sus proveedores en el contexto de las cadenas de suministro.
Identificar y trabajar directamente con relaciones y o vínculos comerciales de alto riesgo con las que la empresa no tenga una relación contractual para prevenir y mitigar los impactos de manera similar a las actividades descritas en el P334 anterior. Una relación podría considerarse crucial si ofrece un producto o servicio esencial para el negocio de la empresa y para el cual no existe una fuente alternativa razonable. Listo, aquí terminamos con la lectura de las preguntas anexo a la guía de debida diligencia de la OCDE del 2018. El punto 4 es el seguimiento de la implementación y los resultados. El 5 ya es la comunicación de los resultados. Y el sexto tiene que ver con la reparación, que se verá en un próximo video. Muchas gracias por seguirnos, por ver el video, hacer sus comentarios, sus aportes. Escriban en los comentarios las experiencias que hayan tenido, las preguntas sobre la debida diligencia. Muchas gracias.